Nuevamente, bienvenidos. Estamos listos ya para empezar con nuestra charla del día de hoy. Yo soy Constanza Valdés, la coordinadora de admisión de la carrera de Odontología. Quería contarles que esta es la primera de un ciclo de charlas que vamos a realizar. La idea es que ustedes vayan aclarando sus dudas tanto de la carrera, o sea, lo que es estudiar odontología, y también de cómo nosotros en la Universidad del Desarrollo enseñamos la carrera de odontología. Tenemos un sello que es súper distintivo y la idea es que a través de estas charlas también tengan la oportunidad de ir conociendo, preguntando. En el caso de hoy día está la doctora Yelena Salinas. Ella es profesora tanto de pregrado como de posgrado. ¿Ya? Ella está en el fondo, las asignaturas la van a ver desde el cuarto año de la carrera, ¿sí? Tercero o cuarto año. Y después también en caso de que tengan, o sea, les interese el área de la endodoncia, también pueden verla en el fondo en el diplomado. Entonces la idea es que hoy día aprovechen de conocer, ella les va a contar un poco de la tecnología que estamos usando en el pregrado, y la idea es que vayan aclarando dudas. Yo les estaba diciendo a los que se conectaron un poquito más temprano que la idea es que si no quieren participar con cámara, está bien, pero la idea es que sí participen, ojalá con micrófono o a través del chat, para que la charla también vaya teniendo participación de parte de ustedes, y eso también puede ayudar al resto a ir resolviendo sus dudas, ¿ya? La idea es que si no pueden activar su micrófono o no quieren hacerlo, nos escriban por el chat y nosotros vamos a ir leyendo sus preguntas. Tenemos también acá al doctor Danilo Caranza, él es nuestro director de carrera, y la doctora Andrea Finkelstein, ella es la coordinadora clínica en nuestra clínica UDB, ¿ya? Así es que vamos a darle la palabra a la doctora Yelena para que les cuente ella hoy día sobre su charla. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ustedes y su familia. Bueno, algo bueno tiene esto, que podamos estudiar más o estar más en contacto y aprender cosas que en la vida real muchas veces no tenemos tiempo, mirando el aspecto positivo. Y la idea de esta charla hoy es poder compartir con ustedes cómo estamos enseñando a hacer odontología en nuestra universidad. ¿Podemos compartir pantalla? Ahí voy a compartir. Ahí dime si se ve bien. Muy bien. Ya. Entonces, la idea es que nosotros hablemos un poquito de esta nueva tecnología que a lo mejor ustedes ya la han visto con sus odontólogos en la práctica clínica. Y nosotros la vamos a hacer acá en la universidad cuando estamos entrando en los ramos preclínicos, eso es aproximadamente en tercer año, ¿ya? Y el objetivo de hoy es que ustedes sepan o conozcan la importancia de la magnificación y sus aplicaciones en odontología, y también que comprendan las ventajas de incorporar esta tecnología en su formación o en la formación en la carrera de odontología. Pero antes tenemos que saber bien qué significa magnificación, porque a lo mejor algunos de ustedes no saben lo que significa, y esto significa utilizar instrumentos específicos para mejorar la visualización de las estructuras de la cavidad bucal y de los dientes específicamente, con el objetivo de lograr una mayor precisión y una mayor eficacia en el trabajo clínico. Ustedes acá pueden ver una lupa, nosotros podemos ocupar lupas para magnificar, o si bien microscopio, que es una magnificación mayor. Nosotros, por ejemplo, acá vemos en la clínica cómo nosotros podemos, dentro de este microscopio, hay una cámara incorporada en que podemos proyectar lo que nosotros estamos viendo de nuestro paciente, y así también explicarle a nuestro paciente qué es lo que le vamos a hacer, o mostrarle simplemente cuál es la patología o problema que tiene el paciente que tenemos que solucionar. Y acá vemos, acá ya en la universidad, cómo trabajamos con el microscopio, y así como proyectado los alumnos pueden ir también viendo
las acciones clínicas, pero magnificadas, o sea, a un tamaño mayor para poder comprender mejor. La magnificación se puede decir que es como una técnica, pero también es una filosofía. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en forma diferente, tenemos que aprender a comprender lo que vemos, porque así nuestro cerebro crea nuevas representaciones que nos obligan a desarrollar nuevos conceptos. Y estos son los conceptos que nos marcan la diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer un juego. Yo les voy a mostrar una foto y ustedes me van a decir, por ejemplo, la primera foto, ustedes podrían ver si la foto está mirando de frente o de perfil. ¿Alguien puede contestar, aunque sea por el chat? ¿Alguien dice algo? Me salí. No, por ahora no. Ah, ahí dicen de frente. Ya. Ahora De que frente. intenten mirar que se vea de perfil. ¿Lo logran? Ahí hay una persona que dice perfil. Ya. Ignacia. Lo importante es que intenten concentrarse y que vean de frente y después concéntrense y que vean de perfil. Y se van a dar cuenta que lo van a poder ver de las dos formas. ¿Ya? Y eso es importante porque uno tiene que aprender a mirar. Esto es un juego, es una ilusión óptica. Por ejemplo, yo les muestro esta foto. Con esta foto, ¿alguien me podría decir qué cree que es? No tengan miedo, es un juego. ¿Alguien que se atreva a decir? ¿Connie? Por ahora en el chat no hay nadie ahí diciendo. Tiene pinta de ¿Ya? ser. A ver, aquí dice, podría ser, lo leo al tiro. Podría ser cabello. Otra persona dice pelusas. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más se atreve? El pelo de una peluca. ¿Ya? Y miren, ahora esta foto van a ver qué es lo que es un pedazo de algodón. Entonces, fíjense cómo con la magnificación nosotros tenemos que aprender a ver. A mí me pasó que las primeras veces que empecé a ver el algodón con el microscopio veía los hilos y tampoco comprendía y era impresionante y súper fantástico porque uno ve siempre más como una masa que como los hilos del algodón. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué creen que es esto? Esto ya es más difícil, así que no me importa que se equivoquen ni nada, pero hagan alguna idea, háganse alguna idea de qué es lo que puede ser. ¿Alguien se atreve? Vamos de nuevo con las respuestas. A ver, estuvieron súper bien antes. Acá dicen oído. Ya, Un diente. bien. No tengan miedo, la idea es que participemos y lo pasemos bien jugando, pero Acá en dice realidad el compañero que dijo un diente, sí, efectivamente es un diente, es la raíz de un diente, es un diente joven, un diente que no ha terminado de formar su raíz, es por ejemplo el diente de un niño. ¿Ya? Entonces, estas cosas son las que nosotros vemos todos los días y con las que trabajamos todos los días. Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pueden pensar ustedes que puede ser esto? ¿Alguien dice algo? todavía no tenemos respuestas para esta. La están pensando. ¿Qué puede ser? ¿Qué creen que puede ser? Alguien que diga algo, por lo menos una cosa, lo que se les ocurra. Es interesante imaginarse cosas. No tengan miedo a imaginar. Tornillo, dicen.
Tornillo, muy bien, muy cerca. Fíjense que esto es una fresa. Una fresa es el instrumento que usamos los odontólogos para eliminar las caries. Es un aparato que vemos siempre y que cuando lo vemos magnificado se nos produce un cambio y que tenemos que aprender a ver. Y esta es la última, no se asusten. ¿Qué creen que puede ser esto? Esto ya también es mucho más difícil porque esto ya no lo ven en la vida real, pero pensando que vamos a ser futuros odontólogos, ¿qué podría ser esto? Una muela. Una muela. ¿Qué otra cosa? Miren, Participen. ahí pueden pensar, miren, ese es lo que llama la gente comúnmente como el nervio, que es la pulpa, que es lo que está dentro del diente, que cuando se enferma lo tenemos que eliminar del diente y hacer un tratamiento conducto, por ejemplo. Entonces, como vemos, la magnificación, tenemos que aprender a mirar cosas magnificadas. Y esto es algo de todos los días que de más que se les puede ocurrir. A ver, ¿qué creen que puede ser? Es algo que yo sé que la mayoría de ustedes pueden ver todos los días. ¿Alguien se le ocurre? Ahí comentan azúcar, Azúcar, ya. sal, Y lo del lado también, entonces, hielo, Sal, hielo, sal, cereal, hielo. Hay muchos hielos. bien. Miren, un rico café. Por un lado está el café y por el otro está el azúcar. Y bueno, espero haberles sacado una sonrisa, porque en realidad el juego es para que entendamos un poco qué significa magnificar y qué significa ver con mayor tamaño las cosas y cómo tenemos que comprender que tenemos que acostumbrarnos a ver en grande. La importancia la vamos a ir desarrollando a medida que vamos viendo puras fotos del quehacer cotidiano de nosotros los odontólogos. Por ejemplo, acá hay un paciente que recurre a la consulta a hacerse una limpieza, cosa que ustedes lo más probable hayan hecho más de alguna vez. Y aquí vemos nosotros un poquito de lo que se llama comúnmente sarro, y que el paciente quiere que se lo eliminemos, pero además el paciente quiere que no le duela y quiere que sea preciso y que seamos eficaces. Si ustedes se fijan, miren, vamos aumentando, vamos viendo mejor. Si vamos aumentando, vemos un poquito mejor. Miren con la precisión que nosotros podemos ver el sarro, hasta que finalmente nosotros con esta precisión podemos eliminarlo precisamente y tener un paciente contento y feliz de lo que hacemos. También al mejorar la visualización, por ejemplo, hay muchos casos que frente a traumatología o frente al bruxismo, que es muy común hoy en día, se producen fisuras en los dientes. Y esto también nos permite ver mejor las fisuras. Fíjense acá que con una magnificación podemos ver mucho mejor estas fisuras y hacer un buen diagnóstico. Más de alguno yo creo que se ha hecho alguna vez un sellante. Esto es un resumen, es cuando ya estamos poniendo el sellante, pero fíjense que es un niño que está quieto porque a la vez él está viendo en la televisión cómo se lo estamos haciendo, y vamos poniéndole el sellante solamente en los lugares precisos de los cuales tenemos que nosotros proteger para evitar que se produzcan caries y así mantener a nuestro paciente sano. Acá más de algunos, yo creo que ya cada vez menos, pero se tienen obturaciones o tapaduras, que se les llama comúnmente, que son de amalgama. Pero si nosotros las vemos con magnificación, vemos que estas tapaduras no están tan perfectamente adheridas a la superficie del diente, y vemos cómo por ese interfaz se produce caries, y así con el microscopio o con las lupas nosotros podemos ver mejor y decirle a nuestros pacientes, mira, aquí hay que rehacer esta obturación porque se está cariando el diente por este pequeño hoyito. Ustedes saben que las bacterias son mini,
comparado con lo que puede ser esta cavidad en una amalgama. También podemos ver, todos estos son distintos tipos de nervios, o que se llaman pulpa, sacados de distintos dientes. Miren acá un diente que está inflamado, un diente que está ya casi distrófico, que se llama cuando ya no tienen casi irrigación sanguínea, que está pronto a morir. Acá también otro inflamado, acá uno que ya está infectado. Entonces nosotros podemos visualizar mejor para comprobar nuestro diagnóstico. Otra cosa más que es muy importante frente a los traumas. Muchos niños tienen traumas cuando son pequeños. ¿Y qué sucede? Que hay una ruptura de la pieza dentaria, lo que provoca mucho estrés, tanto en la familia y en uno mismo, o en la persona, en los niños, porque producen un daño que es para siempre, porque ya son dientes permanentes que ya no se recambian. Entonces, si vemos acá una fractura, nosotros vamos a tener mayor precisión en nuestro trabajo, porque vamos a poder ver perfectamente cuál es el grado de profundidad de la fractura, vamos a poder trabajar exactamente el sitio que tenemos que realizar con un tratamiento específico, proteger esto y pronto rehabilitar y dejar el diente tal cual como nosotros queremos o como que aparentemente fuera la realidad. Y esto es lo que nos gusta a muchos odontólogos, que es la estética. Dejar al paciente contento, feliz, frente a la primera foto con la fractura, que uno no se ve muy bonito, a estar perfectamente rehabilitado y con función. ¿Se fijan? Y siempre tenemos que nosotros controlar en el tiempo a nuestros pacientes para saber que todo está funcionando. Por ejemplo, acá vamos a ver un paciente que necesitamos ponerle una anestesia y miren con la precisión que nosotros podemos colocar una anestesia fíjense en la motricidad fina, fíjense cómo sin mayores problemas, porque además con magnificación el paciente tampoco le duele, porque si no el paciente se movería y un mínimo movimiento con magnificación se nota, porque además de ser más diestro nos hace ser más suaves, porque aumenta nuestra motricidad. Muchos dientes, por ejemplo, en los tratamientos de conductos, tienen muchos conductos. Por ejemplo, el primer molar que aparece a los 6 años es un molar que tiene 4 conductos radiculares. ¿Ven? Estos son los canales, los conductos de los dientes, que aquí vemos el diente abierto, cómo nosotros los localizamos, que es mucho más fácil hacerlo con aumento. Aquí tenemos un video hecho para que ustedes observen cómo se prepara una cavidad de un diente para hacer un tratamiento conducto. Con el doctor Ferraro trabajamos juntos y tenemos esto en un modelo. Miren cómo vamos preparando una cavidad con esa fresa que ustedes vieron, que vimos al principio. Vamos haciendo una forma. Esto es lo que hacemos generalmente todos los dentistas. A veces cuando eliminamos la caries llegamos hasta solamente esa etapa. Pero cuando tenemos que hacer un tratamiento conducto tenemos que profundizar y llegar donde está el nervio, ¿ya? O la pulpa. Yo les digo nervio porque es más popular, pero en realidad es la pulpa dentaria, que es un órgano del diente, ¿ya? El que le da la vitalidad. Se fijan ahí cómo vamos comunicando con la parte interna del diente, que a lo mejor ustedes nunca han visto. Y cada diente es un mundo que tenemos que conocer. Obviamente que en los primeros años lo que más estudiamos es anatomía dentaria, para saber bien cómo hacer nuestro trabajo.
Entonces ahí nosotros abrimos el diente y vemos cómo aparece la pulpa, que es el tejido vivo dentro del diente. Y ahí, como lo vemos, al final podemos ver cómo se ve la entrada de los conductos. Entonces, cuando tenemos un acceso, por ejemplo, ya abrimos el diente, vamos a mirar los conductos o los canales radiculares que los vamos a tratar. Hoy en día en la universidad nuestros alumnos lo hacen con instrumentación mecanizada. Antiguamente se hacía todo a mano. Hoy en día ya está incorporada la instrumentación mecanizada. Miren cómo podemos ver nuestros conductos. A veces tienen dos conductos en un conducto que aparece ahí al ladito, ¿se fijan? Estas cosas serían súper difíciles de observar con el ojo normal. Acá es como nosotros verificamos que estamos dentro de los conductos radiculares y que lo hemos completado en su acción, como les mostré en la primera foto. Porque el objetivo del tratamiento endodóntico es eliminar la pulpa y reemplazar esta pulpa por un material biocompatible. También a veces nos encontramos con unas piedritas que se llaman pulpolitos dentro de la cámara pulpar, que es donde está el tejido vivo, ¿ya? Y miren que estas cositas que son transparentes y muy duras son capaces de interferir en la entrada de estos canales. Por lo tanto, es muy importante verlo con el microscopio para que podamos eliminarlas y así poder entrar a estos conductos radiculares. Acá podemos ver cómo uno lo puede sacar. ¿Se fijan ahí cómo vamos sacando esta piedrita que se produce dentro de la cámara pulpar, generalmente en pacientes que tienen tapaduras o obturaciones que se llaman profundas. Miren cómo se va moviendo esta piedrita hasta que finalmente nosotros la vamos a poder retirar y así poder ver. Miren, ahí está con la pulpa. ¿Ven cómo sale la pulpa de uno de los conductos radiculares? Entonces así nosotros podemos hacer un buen trabajo y no dificultarnos porque no vemos o porque no vemos estas cristalizaciones o mineralizaciones del conducto. Acá tenemos otro caso, un caso este es el diente, aunque aparentemente este es un diente, el que estaba enfermo es este diente, el último, y nosotros vamos a ver que con la magnificación vamos a ser capaces de ver unas fisuras que con mayor aumento las vamos a ver mejor. Y esto nos explica el problema que tiene el diente, y ahí, como está abierto el diente con sangre, porque cuando está muy inflamado la pulpa, sangra, y después nosotros podemos ver esta fisura hasta dónde llega, ¿ya? Y vemos toda la estructura interna y así en el tejido vivo dentro de los conductos. Si quieren volver a ver estos videos, les recomiendo que los hacemos con el doctor Ferraro, que es de ese Aprendiendo, y pueden ver más cosas que les interese, pueden sacarle una foto al código y poder después entrar a ese lugar en YouTube. No sé si tienen alguna pregunta, vamos a seguir, pero... Yele, tenemos preguntas acá. Están preguntando cuál es la función de la pulpa en un diente. Bueno, la pulpa es el órgano vital del diente, el que está encargado de todas las sensaciones del diente. Por ejemplo, la pulpa es la que se preocupa, por ejemplo, ustedes, para que entiendan un poco, cuando se comen algo muy helado, muy helado, sienten que duelen a veces los dientes. Eso es normal porque la pulpa reacciona frente a los cambios de temperatura muy fuertes, pero a la vez tiene
acción protectora de todas las funciones, de las fuerzas masticatorias, de todo lo que el diente, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos este órgano vital, a lo mejor podríamos comer sin un control de las fuerzas y romper todos nuestros dientes. Se encarga de la sensibilidad, se encarga de protegernos, se encarga de mantener esta vitalidad para mantener la función. No sé si quedó claro, pero en el fondo es como todo lo vital que tenemos en el organismo. Todo sirve, todo tiene su efecto. ¿Cuál es el problema de la pulpa? Es que la pulpa tiene irrigación terminal, es como lo último de la irrigación, entonces es muy fácil que se enferme en un diente adulto. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora parece que no. A ver, no. Otra de las cosas importantes, ustedes tienen que saber que nuestra profesión es una de las profesiones que se termina más temprano el trabajo por daños en la columna y en el cuerpo en general, por daños en las vértebras cervicales, lumbares. ¿Por qué? Porque trabajamos en malas posiciones. Miren aquí un dentista trabajando, tratando de ver. ¿Por qué? Porque obviamente los dientes son muy chicos y la cavidad bucal es un lugar muy pequeño. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con magnificación es trabajar erguidos, bien apoyados, porque nosotros estamos viendo mejor. Entonces, ella es una alumna de 4º año que ya está en clínica y tiene una posición adecuada. Y es muy importante formar a nuestros alumnos desde pregrado para que tengan una posición erguida para evitar esos daños a largo plazo. También con el microscopio tenemos que tener posiciones, ojalá también con apoyo de brazo y una posición erguida, ergonómica, que se llama una posición de trabajo que no va a dañar a la persona en el futuro. A veces también nosotros trabajamos en la posición por detrás del paciente. Tenemos la posición por el lado y por detrás. Acá, por ejemplo, en la universidad, nosotros trabajamos en la posición 12, que es detrás del paciente, y acá ven ustedes cómo el profesor está viendo y explicando al alumno, y también los alumnos que están pueden ir mirando magnificado, por ejemplo, dónde están los conductos de la muela una vez eliminada la pulpa. ¿Por qué? Porque el microscopio dentro de esta cabeza tiene una cámara que permite grabar video y son los videos que yo les he mostrado. Por lo tanto, es muy importante en educación, o sea, no solamente en la parte clínica, sino que también porque les podemos mostrar videos y cosas magnificadas que ustedes pueden entender mejor porque son tan chiquititas que a veces es imposible verlas a ojo desnudo. Esto también nos permite tener una documentación legal, sobre todo hoy en día que es tan importante, comunicarnos con nuestros colegas. Por ejemplo, yo soy especialista en tratamientos de conducto y le tengo que mandar al especialista que es en hacer la rehabilitación o reponer la función de la pieza dentaria, se la tengo que mandar hoy en día por internet, incluso le puedo mandar fotos si tengo dudas en el diagnóstico y podemos compartir rápidamente, ¿ya? Yele, Hoy te voy en a día hacer es una muy pregunta que hay importante. acá Dime. en el chat. Preguntan qué pasa si en algún caso se hace una mala extracción y la pulpa queda dentro de la encía. Eso es muy difícil que ocurra porque la pulpa está dentro del diente y el diente tiene unas raíces bien largas y con una salida muy pequeñita.
Entonces, al hacer la extracción, la pulpa sale con el diente completo. Es muy raro que pueda quedar una pulpa, o sea, yo no lo he visto nunca y tengo varios años en odontóloga y nunca he visto que una pulpa quede en una extracción, cuando uno saca el diente. Sí puede quedar cuando el tratamiento de conducto no está hecho completo. Por ejemplo, que un diente tenga más conductos de lo que la persona vio, o que queden restos pulpares dentro del canal por no hacer un buen tratamiento de conducto. Eso sí pasa, y pasa frecuentemente. Ahora, esta posibilidad de capturar las imágenes también nos da la posibilidad de ver, por ejemplo, aquí está la alumna con el microscopio, una alumna de 4º año, el docente con el iPad, mirando lo mismo que está mirando la alumna. Y miren, fíjense cómo él va guiando a la alumna. Entonces él va mirando a la vez lo que ella está haciendo. Entonces el alumno se siente tranquilo, confiado, y esto no es que todos los días tengamos el microscopio para los alumnos de 4º año, pero sí cuando tienen casos difíciles o casos que les cueste un poco, o tengamos un caso clínico más complejo, nosotros podemos apoyarnos con los docentes y con el microscopio. Ahí ven cómo la alumna, aquí en esta zona vemos como la cámara, cómo la alumna está trabajando con su ayudante, y ella puede trabajar bastante bien. Ahora, trabajar con magnificación no es fácil, tiene una curvatura de aprendizaje más o menos importante, porque nosotros no estamos acostumbrados a ver. Pero esta alumna, como ya ha sido formada en 3º, ya en 4º llega con un poquito más de habilidades. Y eso se va formando a través del entrenamiento, a través del tiempo. Ahí vemos como el panorama, cómo está el docente, la alumna, el ayudante, y acá arriba el monitor, para que puedan ver otros alumnos, o también para poder grabar imágenes. Esto es un caso, por ejemplo, cómo le estamos enseñando a hacer tratamientos de conducto a los alumnos. Entonces, primero lo hacemos en modelo, en plástico, que son transparentes, para que ustedes puedan ir viendo paso a paso cómo vamos haciendo un tratamiento de conducto, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo. ¿Cómo se hace? Ahí estamos con esa fresa abriendo el diente, ¿se fijan? Lo mismo que vimos en un molar, ahora en un diente anterior. Ven cómo entramos a una cavidad en que la pulpa ya está enferma. Miren esa pulpa, eso es el nervio, la pulpa. Aquí quedan restitos que hay que eliminar para que quede bien. Entonces ustedes pueden ver en grande un diente, como es un diente por dentro. Yo les quiero recordar que, no les quiero recordar, les quiero decir también, referente a la pregunta, que el diente no solo tiene vitalidad por la pulpa, sino que también por el tejido que rodea el diente. El diente tiene una corona, que es la parte visible, y una raíz que está en el hueso. Y entre el hueso y la raíz hay un tejido que se llama periodonto. Y este periodonto está unido a la pulpa por un hoyito, por un foramen, que es como un orificio por el cual entra este
tejido o paquete vasculonervioso a la pulpa. Y esto hace que cuando nosotros tenemos este tejido vivo que permite que el diente se mantenga en boca cuando nosotros eliminamos el nervio o la pulpa, ¿ya? Y es importante hacer un buen tratamiento conducto para que quede sano y este tejido que rodea el diente entre el hueso y la superficie de la raíz esté sano para que poder mantener esta vitalidad también externa y poder mantener el diente en la cavidad bucal sin necesidad de hacer la extracción. Todo esto que hemos hablado, el hecho de mirar y de verlo con el paciente nos crea confianza y credibilidad, ¿verdad? Que hoy en día está bastante, toda la parte de confianza está disminuida, pero cuando nosotros podemos mostrarle a nuestros pacientes lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, nos mejora mucho la relación con nuestros pacientes. Yele, tenemos 2 preguntas más aquí. Perfecto. Hay una pregunta que voy a contestar yo al final, que es ¿desde qué año se va a la clínica? Porque eso podemos entrar un poquitito más después a lo que es la malla, pero las preguntas que son específicas de la charla las voy a leer al tiro. Primero es, ¿un diente sin la pulpa puede funcionar normalmente? Sí, por lo que les acabo de explicar, porque el diente no solo está vital internamente, sino también externamente por este tejido que se llama periodonto, que está entre la raíz del diente y el hueso. Y eso mantiene el diente en boca, lo que permite que el diente pueda seguir funcionando. Y por eso que hacemos estos tratamientos de endodoncia, para que nosotros podamos mantener el diente en su posición y en la boca sin que haya una infección. Y después se le hace la parte restauradora o rehabilitadora en que le volvemos a dar la forma externa al diente tal cual como era originalmente. Perfecto. Y la segunda pregunta es, yo soy zurdo y quiero saber si se dificulta el uso de los materiales odontológicos. Sí, muy buena pregunta. Yo tengo un hijo que es colega y que es zurdo. Y la verdad es que se dificulta porque está todo al revés, está todo hecho para derecho. Afortunadamente en la universidad sí existen sillones para las personas que son zurdas, pero en general lo que nosotros vemos en nuestros alumnos que se adaptan, porque cuando después tienen que salir a trabajar y no tienen su propia consulta, que en su propia consulta uno puede tener un sillón para zurdo, en general pasa que los dentistas trabajamos en muchas partes y eso hace que muchos alumnos se vayan adaptando y terminan siendo ambidiestros. Esa ha sido la experiencia nuestra, que la he vivido también con mi propio hijo y con mis alumnos en general. No sé si le respondí la pregunta. Dice que sí, que muchas gracias. Ya, entonces vamos a seguir un poquito viendo como un poco lo que hacemos para que lo vean. Una experiencia única. Nosotros, esto es un logo que tenemos por lo menos la cátedra o la asignatura de endodoncia, que es basada en todos los logos de la universidad. Somos un equipo, que aparte de equipo somos todos amigos, nos respetamos mucho, trabajamos mucho juntos, en pregrado, en clínica, en investigación, en educación continua. Y para contarle un poco la historia, es que en el año 2014 nos preocupamos así como de incorporar esta en forma voluntaria, porque los profesores todos somos microscopistas, o sea, trabajamos con microscopio en la clínica privada. Y pensamos que era una buena idea incorporar esta magnificación a cuando formamos a nuestros alumnos. Y el año 2014 lo hicimos en forma voluntaria. Y los alumnos lo pasaron muy bien. Lo que nos hizo
estar muy contentos, como ustedes ven, todos nosotros muy felices, y decidimos como esto incorporarlo en forma obligatoria. Y decidimos también que había que hacer un entrenamiento formal y hacer que esto se hiciera una realidad después en la clínica. Entonces empezamos así, este es nuestro laboratorio, empezamos enseñándole, por ejemplo, cuál es nuestro ojo dominante para saber cómo enfocar con las lupas, los docentes siempre ayudando a los alumnos a ponérselas y haciendo estas guías en que vamos, por ejemplo, en este cuadrito tenemos que poner todo nuestro nombre. Ustedes me van a decir es imposible, pero miren aquí cómo la alumna escribe su nombre en ese cuadrito que es muy chiquitito. Y así empieza el entrenamiento. Para la motricidad tenemos juego en que tenemos que seguir estos números, pero con el microscopio o las lupas puestos. Y también, por ejemplo, acá estamos pintando un dibujo que tiene que ser perfecto, que es la parte de atrás de un billete de 1.000 pesos. Pero ustedes van a decir, aquí miren cómo le quedó a la alumna. Bueno, igual se pasó un poquito ahí y allá, pero si ven cuál es la llamita del billete, ustedes ven que es la chiquitita, y eso hace que ustedes vayan entrenándose y teniendo una precisión en su trabajo. Todo esto lo partimos con juego. Acá miren, en el laboratorio primero, nosotros hacemos todos los trabajos como dentistas primero en el laboratorio y después vamos a verlos en pacientes. Y acá miren cómo la alumna está trabajando en su paciente, ya con sus lupas puestas y haciendo una cavidad para hacer una obturación o tapadura. También cuando tienen dudas pueden ir a mirar con microscopio, ¿ya? Que es la diferencia entre la lupa y el microscopio, es que el microscopio tiene aumentos mayores. Miren acá cómo está la alumna escribiendo ahora su nombre con microscopio. ¿Se fijan? Cómo en ese cuadrito tan chiquitito también lo hacen con microscopio y perfectamente escribe su nombre en un lugar que ustedes hubieran pensado que jamás lo habrían podido hacer. Entonces así van formando la motricidad. Así poco a poco, paso a paso, van formando la motricidad, van haciendo sus trabajos en modelos y miren, por ejemplo, acá cómo la alumna termina sus cavidades que son de endodoncia para sacar la pulpa que quedan perfectas. Miren, acá van a escuchar un testimonio de la profesora de preclínico. Buenas tardes, como profesora responsable del preclínico de la Universidad de Desarrollo y con una trayectoria en microscopía de casi 20 años y con la absoluta convicción del aporte que da la magnificación en nuestra excelencia en el trabajo que realizamos, hace unos 4 años atrás comenzamos un proyecto con la doctora Salinas de introducir la magnificación en nuestros estudiantes de pregrado. Esta experiencia ha sido tremendamente enriquecedora. Hemos visto cómo los estudiantes han mejorado la calidad de su trabajo, cómo han adoptado esta herramienta que es la magnificación para realizar un trabajo de excelencia. Nosotros tenemos rúbricas o pautas de evaluación y las evaluaciones, es decir, las notas de los estudiantes han ido mejorando año a año. El trabajo que comienza en preclínico se continúa después en la clínica, en cuarto y quinto año, y la verdad es que el desempeño y la ganancia que han tenido en introducir la magnificación tan tempranamente en el desarrollo profesional de estos estudiantes ha sido tremendamente exitoso. Entonces, como ustedes pueden ver, esa es la opinión de una profesora. Ahora,
esta es una entrevista que le hicimos a una alumna de tercer año, una vez, este es del año pasado, no es de este año, por supuesto, que una vez hecha la primera actividad, la primera aproximación, le entrevistamos. Escuchen. Hola Josefina, quería preguntarte, ¿qué te pareció hoy día tu primer acercamiento al trabajo con magnificación, tanto con lupas como con microscopios? Lo encontré una experiencia muy entretenida, de verdad que aprendí mucho. Al principio me mareé mucho con las lupas y por eso el doctor me pasó el microscopio y vi todo, fue realmente fantástico. Veía todo el canal, realmente me sentí como impactada, como esas fotos que te muestran en el proyector en la clase, era una cosa que uno tenía ahí al frente de uno y realmente no podía creer lo que estaba viendo. Y me gustó demasiado. Qué bueno. ¿Y tú crees que puede aportar en tu enseñanza, como tanto en endodoncia como en otras especialidades, el utilizar magnificación? Sí, yo creo que sí, porque o sea, normalmente a uno se le escapan detalles como que uno no ve normalmente. O sea, el canal que uno veía, como los detalles mínimos, o sea, se veían demasiado bien y son cosas que como sin lupa o sin el microscopio uno realmente no puede ver. Eso, muchas gracias, Josefina. De nada. Entonces ahí ven acá otro compañero. Hola Cristóbal, quería preguntarte qué te había parecido el acercamiento el día de hoy en tu primera experiencia a trabajar con magnificación, tanto con lupas como con microscopios. Bueno, la verdad es que fue una experiencia súper satisfactoria, porque yo sé que es la única universidad que trabajamos con esto, de lupa y microscopio con magnificación. Entonces, poder aprenderlo ya desde principio de año, y ya en el tercer año recién, puede ser muy gratificante y una ventaja muy grande con respecto a los años siguientes, y me puede ayudar mucho en mi desarrollo profesional y en todos los estudios que tengo por delante. ¿Qué te pareció como trabajar con el microscopio in situ, ver los dientes, mirar la cámara o mirar las raíces, por ejemplo? Me pareció que es una ventaja muy grande, ya que me puedo acercar mucho más y puedo hacer con mucha más precisión, ver más detalles, ver los colores, ver todas las estructuras de los dientes, y eso me ayuda mucho a lo que tengo que hacer o a confirmar un diagnóstico y a evaluar mejor el tratamiento futuro que tengo que hacer a los dientes. ¿Qué te parece que se usara, por ejemplo, la magnificación tanto en el pregrado, en otras asignaturas que no fuera la endodoncia? ¿Tú crees que te aportaría? Sí, claramente me aportaría por lo mismo. Que si bien me lo piden el ramo de endodoncia, puedo aplicarlo tanto en rehabilitación como en periodoncia, y me aporta mucho, ya que hoy de nuevo me puedo dar más preciso, puedo ver de forma más cercana y que los detalles sean más fieles a lo que de verdad está ocurriendo dentro del tiempo. Ya, excelente. Muchas gracias, Cristóbal, por tu apreciación. Estas fueron entrevistas absolutamente espontáneas y sin presión, aunque no lo crean. Pero realmente causa gran impacto y además es como un encantamiento. Aquí les voy a presentar al equipo de cuarto año, todas las docentes también con sus lupas, porque esto es lo que veíamos nosotros muy frecuentemente en la clínica, los alumnos mal posicionados, que eso se transforma después de un día de trabajo en dolores, en malestar. Entonces nosotros trabajamos con nuestros alumnos con microscopio, con magnificación, con la alumna muy erguida, el ayudante también en buena posición, y esto hace que nosotros podamos trabajar con los alumnos, les enseñamos un protocolo, hacemos como un workshop previo, ya con los docentes, con los alumnos, con estos juegos. Entonces se transforma en una experiencia muy entretenida entre los alumnos, porque tienen que achuntarle a la nariz de Arturo Prat del billete de 10.000 pesos. Entonces tenemos estas instancias en que trabajamos y es muy motivadora para los alumnos, que después así pueden ir a la clínica
y trabajar con sus pacientes. Yelena, acá te tengo otras preguntas. Dime. Acá preguntan, ¿el uso de la magnificación en qué semestre se empezaría a usar? En tercer año. Preguntan acá, ¿qué año parte el preclínico? Tercer año. Y la última pregunta es, si uso anteojos, ¿tendré algún problema con la lupa? Hay lupas que se adaptan, depende del grado de... Hay lupas que se pueden adaptar a los lentes. De la fórmula de las dioptrías que tienen, depende de si tienen miopía, hipermetropía o astigmatismo, ahí es más difícil, pero sí, todos se adaptan con una óptica y con una buena lupa, se puede adaptar. Con el microscopio es más fácil porque el microscopio tiene para medir las dioptrías, entonces se adapta en el aparato y ahí uno puede trabajar con lente o sin lente. ¿Qué más? No, lo que pasa es que hay dos preguntas que estoy guardando para que contestemos después nosotros con Danilo, que son más de la carrera en general. Así es que... Entonces, la alumna ya de quinto año, que es Karime, que trabaja ahora con nosotros. Fue un poco difícil porque hay que acostumbrarse al uso de la lupa y a ver bien el objetivo, pero en verdad sirve demasiado porque mucho sirve para ver los detalles que a simple vista el alumno no ve, y además sirve mucho para poder empezar a practicar con la magnificación, que es lo que se viene hasta ahora. Así que eso, de tercero hasta ahora lo que llevo en quinto se lo he utilizado mucho porque me ayuda a mejorar enormemente el resultado final de mis tratamientos. Ella hizo su tesis en magnificación que incluso salió publicada. Esto ya lo vimos, esta también. Ahí vemos cómo hacemos la docencia en directo. Y esta es una alumna ya de posgrado que fue alumna nuestra. La magnificación en mi formación, yo creo que para mí fue un proceso bien curioso, porque yo al principio no entendía qué tanto me podía ayudar usar una lupa o un microscopio en algo que ya es muy pequeño. Bueno, la verdad yo como que describiría el proceso como prender la luz, porque por un lado siento que el uso de magnificación es muy útil en la parte didáctica, porque uno logra ver cosas que uno creía entender, pero en el momento que uno logra verlo, realmente interioriza los conocimientos y dimensiona las fracturas, etc. Así que tenemos muchos testimonios, no los voy a aburrir con eso. Para finalizar les quiero mostrar un video que hicimos en la universidad y para que vean en más general todo y ahí contestamos todas las preguntas. Este es nuestro edificio, nuestra clínica en La Florida. Las clínicas.
Bueno, muchas gracias por la paciencia, por ver esto, que en realidad a nosotros nos motiva mucho como profesores, como integrantes del equipo de formación. En realidad estamos fascinados, nuestros alumnos realmente tienen un beneficio, realmente, bueno, disfrutamos esto que en realidad nos abre las puertas, nos hace ser mucho mejores profesionales, y además lo pasamos bien aprendiendo, que eso es lo más importante. Así que ahora les puedo contestar todas las dudas que ustedes tengan, y ahí está mi mail por cualquier cosa que me quieran preguntar, o si quieren ir al dentista. No, eso era broma. Estamos en cuarentena, desgraciadamente, así que bueno, aquí estamos. Doctora. Yo voy a retomar un par de preguntas que dejé pendientes, que son más de o sea, que puedo ayudar un poco yo porque tiene que ver más con la admisión. Pero si tienen preguntas de la charla, por favor vayan escribiendo ahora porque vamos a ir en orden de aparición, ¿ya? A ver. Teníamos pendiente una pregunta de Camila. Aquí, ¿desde qué año se va a la clínica? A ver, Camila, nosotros vamos a la clínica desde el primer año entendiendo que las actividades que tú vas a tener en el primer año son de acercamiento temprano a lo que es el trabajo con pacientes. ¿A qué me refiero? A que el primer año no vas a estar sentada en un sillón atendiendo a tu propio paciente, porque todavía no tienes los conocimientos básicos para hacerlo. Tienes que entender de anatomía, qué es lo que estás mirando, qué es lo que en el fondo estás diagnosticando, y por eso tienes que pasar antes por una serie de ramos que son del ciclo básico, que son los 2 primeros años de la carrera, para que ya a partir del tercer año, como les decía la doctora Yelena, empiecen con el preclínico y trabajen ya con los fantomas, que son estos muñecos que simulan un paciente. Ustedes los pudieron ver en el video súper bien representados. Ustedes los acomodan a su posición, o sea, lo acuestan igual que un paciente, lo suben, lo bajan, y ahí van a trabajar por un lado todo lo que son las habilidades manuales, pero también por otro lado van a ir trabajando todo lo que tiene que ver con la postura, la ergonomía mientras ustedes trabajan, que es vital. Nosotros trabajamos mucho con espejos, y tienen que entender que al principio, cuando uno mira por un espejo, trata de ir a la derecha y se va a ir a la izquierda, o va a ir hacia adelante o hacia atrás, o de repente piensa que está haciendo una cavidad de 1 milímetro y resulta que perforó el diente completo, y eso en boca, en un paciente real, es un problema. Entonces la idea es que ustedes desde el primer año tengan distintas instancias para ir, en el fondo, conociendo toda esta práctica. En primer año les va a tocar, por ejemplo, ir a asistir a alumnos de quinto año. Ya los van a, en el fondo van a ir en la asignatura ya sea de introducción a la odontología o de acercamiento temprano, les va a tocar y van a ir una mañana a trabajar al lado de un alumno que ya está en clínica, por ejemplo. Entonces ahí van a hacer preguntas, en qué están trabajando, qué tratamiento están haciendo, entendiendo que ustedes tampoco van a entender completamente, de hecho van a entender bastante poco, pero así como ahora la doctora Yelena en el fondo les explicó los tratamientos que hacemos de una manera bastante simple, bueno, así van a ir entendiendo al principio, y después en la medida que tienen mayores conocimientos, entienden ya de manera más compleja. Entonces, desde el primer año van a tener distintas, en el fondo, acercamientos a la clínica, pero como les digo, sin engañarlos y entendiendo que el primer año no van a estar sentados ustedes en un sillón atendiendo a sus propios pacientes, ¿ya? Tienen que pasar por una práctica que parte con preparados, ya sea en el laboratorio de anatomía, en el laboratorio de microscopía para embriología e histología, en química, ¿ya? Esa es la práctica con la que ustedes van a partir, porque son en el fondo los cimientos o lo que ustedes necesitan para después irse a lo más complejo. Ustedes no pueden en el fondo hacer una rehabilitación de un diente o en el fondo hacer una tapadura, como se hizo comúnmente, si no entienden la anatomía, porque si no le van a hacer un bloque al paciente. Y el diente tiene una forma por una razón específica, porque tiene un diente al lado, uno por delante, uno por detrás, tiene otro arriba, y se relaciona con esos dientes de cierta forma. Entonces, si ustedes esa anatomía no la reproducen al minuto de rehabilitar ese diente, le generan problemas al paciente. Entonces, es súper importante que partamos, como dice en el fondo nuestra malla, con un ciclo básico. Y después nos vamos a lo complejo, ¿ya? Teníamos otra pregunta. Muchas gracias. De nada.
Bueno, ahí habían preguntado también a qué año parte el preclínico, la doctora dijo a partir del tercer año, pero en segundo año también tenemos un ramo que es muy importante, que es biomateriales dentales, ¿ya? En el ramo biomateriales ustedes también van a partir, como dice su nombre, trabajando los primeros materiales dentales que después van a usar para todos sus tratamientos, entendiendo desde su composición química, hasta cuándo los ocupamos en el fondo, cómo se preparan, y eso lo van a hacer en el laboratorio, en el mismo laboratorio donde después van a trabajar con sus fantomas. Entonces ahí ustedes también van a ir preparando estos materiales y conociendo en el fondo nuevamente todo lo que es la base para que después puedan hacer los tratamientos reales en sus pacientes. Y sus primeros pacientes van a ser los fantomas y después ya personas reales que van a recibir en la clínica UDD. A ver, aquí me habían preguntado también por los materiales dentales. Si es que los entrega la universidad o los compran ustedes. Hay una serie de materiales que va a entregar la universidad, ¿ya? La universidad entrega todo lo que son los insumos, desde las mascarillas, guantes, gorros, los tubos de anestesia, las resinas que son las tapaduras blancas, todos los materiales para hacer las obturaciones en endodoncia, gasas, etc. ¿Ya? Hay una parte del instrumental que también se les va a entregar a la universidad, que es la bandeja con todo el instrumental básico, o sea, todo lo que ustedes necesitan para poder sentar al paciente en el sillón y examinarlo por primera vez. O sea, viene con un espejo, pinza, carpule, que es la jeringa para poner anestesia, ¿ya? Y viene con una sonda de caries. La sonda de caries es como el garfio, que ustedes ven muchas veces en la bandejita que se ve ahí con puntita, a veces los pone nerviosos, pero eso es la sonda de caries, ¿ya? Eso se los entregamos. También les entregamos lo que es el articulador, ¿ya? El articulador es un aparato en el que ustedes van a, en el fondo, estudiar a su paciente. Lo pueden usar, en el fondo, yo creo que por lo menos a la mayoría de ustedes les han tomado alguna vez una impresión. La impresión es un molde, ¿ya? Ustedes preparan una especie de plasticina, lo ponen en una cubeta, que es como una cucharita grande, y se marcan los dientes del paciente, ¿ya? Con eso después nosotros, con yeso, preparamos un modelo del paciente y podemos tener los dientes en nuestras manos. Eso nos sirve tanto para estudiar al paciente, planificar tratamientos, y también para comunicarnos muchas veces, ya sea con otros colegas y con el laboratorio, cuando estamos planificando algún tipo de tratamiento. Además de estudiar otras cosas, pero en el fondo, básicamente, para eso, ¿ya? Ese articulador se los entregamos nosotros a modo de préstamo, una vez que lo empiezan a ocupar en la carrera, hasta el último año, ¿ya? Y hay, en el fondo, otra parte del instrumental que van a comprar ustedes. La primera lista se les entrega terminando el primer año, para la asignatura biomateriales en segundo, y ahí la gracia en el fondo es que ustedes pueden hacer una cotización ya sea como curso, por separado, y ahí ustedes tienen una gran gama de ofertas en el fondo en la que pueden comprar cosas ya sea brasileras, alemanas, pakistaníes, japonesas, chinas, o sea, tienen de verdad que toda la gama de precios. Hay algunos que les gusta el instrumental con color, otros que les gusta simple, completo metálico, hay unos que se compran cosas más baratas porque saben que son buenos para perder el instrumental y prefieren comprarse barato primero y después, si es que se vuelven un poquito más responsables, se van comprando cosas de mayor calidad. También les pasa que les gusta, por ejemplo, una de las especialidades o uno de los ramos, y bueno, para ese ramo se compran esa instrumental de mejor calidad porque saben que el día de mañana cuando egresen se van a dedicar a esa área y así. Pero en el fondo la gracia que tiene esa lista es que es una lista que se va repitiendo año a año, pero les van agregando un poquito de material según en el fondo los ramos que van entrando a la carrera, ¿ya? Aquí preguntan el vínculo que tenemos con la clínica alemana. Yo no sé si lo quiero responder Danilo o lo contesto yo aquí. Danilo, para los que entraron después, es nuestro director de carrera, está aquí también en la charla con nosotros. Tienes que activar el micrófono, eso. Ahí está. Sí. La carrera de odontología es parte de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. La Facultad de Medicina tiene una alianza estrecha desde su origen con la clínica alemana. Y trabajamos directamente también con muchos equipos académicos que trabajan en la clínica alemana. Los profesores de cirugía, la gran mayoría son dentistas del servicio maxilofacial de la alemana. Así que nuestro vínculo con la clínica alemana es bastante estrecho. Es parte de la institución que cobija la Facultad de Medicina y nosotros somos parte de ellos. Acá tenemos otra pregunta que es súper puntual. Dice, tengo una pregunta súper puntual respecto al posgrado de odontología maxilofacial. Quiero saber si las universidades en Chile
Permiten el doble grado de esta carrera como en Estados Unidos y en Canadá, donde se permite la formación como médico y odontólogo por un par de años extra. A ver, hay como dos preguntas, porque uno tiene que ver con el posgrado y el otro tiene que ver con la carrera, que son cosas distintas pero complementarias. Cuando uno estudia odontología en Chile, sale con el título de cirujano dentista, que es lo que te reconoce para poder trabajar en el territorio nacional como ese profesional. En algunos países se puede trabajar como dentista manteniendo el título nuestro. Hay algunos países que están en convenio a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, son pocos, pero la gran mayoría no permiten y hay que pasar por un proceso de revalidación de título, que son procesos un poco largos y difíciles, ¿ya? En Estados Unidos hay que hacer todo un proceso de casi estudiar de nuevo la carrera. Desconozco el proceso en Canadá como dentistas, ¿ya? En Australia sé también que es muy difícil hacer la reválida, ¿ya? Como nosotros también tenemos nuestras trabas acá en Chile para que ciertos extranjeros vengan a trabajar como dentistas. Algunos, los que están en el convenio bilateral del ministerio, lo pueden hacer sin revalidar, en cambio los otros tienen que hacer su proceso de revalidación. Respecto a la especialidad se dicta en nuestra universidad, ya hace 3 años que están, todavía no tenemos nuestro primero egresado, están en el 3er año, 4º ahora. Así que, pero por ahora tampoco existen convenios internacionales respecto de esta especialidad. Casi ninguna universidad los tiene, son procesos muy particulares en cada país, por lo tanto es muy difícil la homologación. No sé si eso le responde la duda a Esteban. Preguntan también qué es la patología. Bueno, yo les voy a contar, antes de que Dani lo vaya a entrar a explicar, esta, como les decía al principio, es la primera de una serie de charlas que queremos hacer. La idea es hacer por lo menos una charla al mes, así es que cuando vean en el fondo estén atentos a nuestro Instagram, pero también al mismo tiempo vamos a estar subiendo información a nuestra página web, ¿ya? Yo sé que ustedes están mucho más conectados a lo que es tal vez Instagram, un poquito a Facebook, y a veces ven poco las páginas web, pero la gracia que tiene la página web es que nosotros podemos estar subiendo material de mayor longitud, mayor calidad, y que va a estar ahí siempre disponible. Y muchas veces después, cuando ya tienen que tomar la decisión de qué estudiar o dónde quieren estudiar, entran a conversar con sus papás o con la persona en el fondo que los va a ayudar a financiar la carrera, en caso de que tengan a alguien que los vaya obviamente a ayudar, porque hay veces que son ustedes mismos. Y la gracia es que en la página web vamos a tener información que dentro de eso van a haber videos de los profesores de cada una de las asignaturas de nuestra malla explicando en qué consiste su ramo, súper básico, porque de repente uno toma la malla y ve nombres que no conoce, como por ejemplo patología, como por ejemplo odontología legal y forense, ¿ya? Y uno no sabe qué significan estos ramos. Entonces la idea es que todo este material esté disponible para que ustedes lo vean todas las veces que quieran y cuando quieran en nuestra página web. Así que los invito a que se conecten, que estén atentos a nuestro Instagram, que compartan la información con sus amigos que tengan la duda si quieren estudiar odontología, para que obviamente seamos un aporte en este proceso de tomar la decisión de qué carrera estudiar. No necesariamente todos los que están aquí van a terminar estudiando odontología, pero si lo hacen, queremos que lo hagan informados, queremos que obviamente estén contentos con su decisión y que ojalá lo hagan con nosotros. Así es que eso. Y bueno, ahora Danilo les puedes contar de patología. La patología, cuando uno estudia una carrera del área de la salud y estudia al cuerpo humano, uno tiene que estudiar las enfermedades propiamente tales. Y para eso, de manera formal, a las enfermedades se les llaman las patologías. La patología se aprende en distintos niveles. Uno va aprendiendo de manera anatómica, por ejemplo, y estudia anatomopatología. Estudia de manera fisiológica, de cómo el organismo se va alterando, y estudia entonces la fisiopatología, y estudia la patología propiamente tal, que es el estudio de todas las enfermedades que afectan los distintos órganos del cuerpo. Y nosotros nos centramos en 2º año en una patología general, y después tenemos en 3er año una patología oromaxilofacial que ya es específica del área en el cual trabaja el dentista. Las profesiones
del área de la salud tienen un territorio donde pueden accionar, donde se trabaja. De hecho, hay consideraciones legales hasta donde uno puede trabajar o no dentro de ese territorio. Y nosotros estudiamos específicamente la patología de todo lo que es cabeza y parte del cuello. Nos están preguntando también... Y los libros de patología, ni les cuento, son así de cortos. Están preguntando también si tenemos intercambios. A partir de este año logramos cerrar unos convenios con la Universidad del País Vasco y la Universidad de Barcelona para intercambios propiamente tales en sexto año. Lamentablemente la pandemia nos echó abajo todos los primeros viajes que se iban a realizar, así que estamos a la espera de ver en qué se concretan esas cosas, pero sí los intercambios, la carrera los tiene ya formalizados, pero solo para el sexto año. ¿Por qué? Por lo que les explicaba recién de la revalidación de los títulos. Cada país enseña la odontología con bastantes diferencias en la progresión de los estudios. Por lo tanto, es muy difícil que un estudiante se vaya a la mitad de tercero, cursa algunos ramos en México, en Estados Unidos, y vuelva acá y quede como si nada y todo le valga. Entonces eso es muy complejo. Por lo tanto, hacemos los intercambios en el último año. Sin embargo, en los años más bajos, lo que podemos hacer son pasantías. Y estas pasantías se hacen por un periodo más corto de tiempo, en el cual hay ya más universidades con convenio, las cuales van una semana, un mes, a hacer una visita académica a alguna universidad extranjera. Privilegiamos que eso se haga en nuestras vacaciones, así vamos a universidades del hemisferio norte donde están en plenas clases. Porque es muy difícil lograr homologación de los programas entre las universidades en odontología. Es un problema que a todas las carreras se les presenta, pero sí tenemos salida al extranjero para que conozcan nuestras realidades. Perfecto. Aquí me están preguntando por cómo va a ser la admisión de este año con respecto al cambio de prueba y las clases online. Miren, nosotros, primero que todo en el fondo, es decir que ya el año pasado tuvimos en el fondo un escenario bastante distinto que el que habíamos tenido en años anteriores, entendiendo que el año pasado todavía hablábamos de la PSU y ahora estamos en una prueba que es de transición, ¿ya? Nosotros como universidad somos parte de lo que es el Sistema Único de Admisión, sistema único que tiene tanto a universidades tradicionales como universidades privadas y que nosotros en el fondo regimos por lo que nos va diciendo el DEMRE, ¿ya? O sea, en el fondo, más que regirnos, en el fondo todas las universidades participamos y llegamos a un común acuerdo en el fondo, y esto es lo que finalmente se le entrega o se les baja a los alumnos, ¿ya? Nosotros el año pasado nos subimos a, el fondo, todas las decisiones que involucran al sistema único de admisión o todas estas universidades del sistema único, nosotros nos vamos a sumar. Entonces, quédense tranquilos en el sentido de que tal vez hoy día no tienen toda la información, porque todavía no sabemos qué es lo que va a pasar de acá a final de año, pero que todas las decisiones esperamos que se vayan tomando buscando lo mejor para ustedes los estudiantes, que sea un proceso, ojalá, lo menos traumático posible, porque ya sabemos que todo lo que es la rendición de la prueba tiene obviamente un cierto estrés. Además le sumamos lo que es la decisión de qué carrera vamos a estudiar, muchas veces tenemos presión en la casa, entonces por eso quédense tranquilos en el sentido de que nosotros somos parte de este sistema único, nos vamos a sumar a todas las decisiones que tomen y toda la información siempre se está publicando y actualizando en las páginas web, ya sea del DEMRE, ya sea en nuestra propia página web, ¿ya? Nosotros vamos a ir obviamente escuchando todo lo que tenga que ver con la información que va a entregar tanto el Ministerio de Educación como el DEMRE, y como les decimos, en el fondo hoy día seguimos con la normalidad o con lo que está en el fondo publicado en las páginas web, y eso también se puede ir actualizando, entendiendo que el año pasado nuestra PSU tuvo cambio de fecha en varias instancias y de hecho nosotros terminamos siendo también sede de una de estas fechas, ¿ya? Entonces por eso, en ese sentido lo importante es transmitirles tranquilidad de que hoy día la información que está es la que corre y que en caso de que esa información se tenga que actualizar, ya sea por la contingencia en el fondo de que hoy día estamos viviendo de esta pandemia, todo se va a ir publicando y entregando oportunamente a ustedes los alumnos, ¿ya? Eso es súper importante.
Ahora, están preguntando acá también por los libros, si es que los compran ellos o los entrega a la universidad. En general, los alumnos usan harto lo que son los libros en formato PDF, ¿ya? Muchos tienen los libros en su computador, en sus celulares, o algunos usan tablet, pero también la universidad tiene gran cantidad de libros en la biblioteca, ¿ya? Entendiendo que tenemos una biblioteca en el campus en Las Condes, que es el campus que queda en Cantagallo. Tenemos otra biblioteca en nuestro campus que queda en San Carlos de Apoquindo, en Avenida Plaza, y además tenemos una biblioteca en la Clínica UDD en La Florida. Entonces ahí, en esos campus, tenemos en el fondo los libros que ustedes necesitan para estudiar. Además tienen revistas que están disponibles de manera digital, y además están los libros, como les digo, en formato PDF, que muchas veces los alumnos prefieren ocuparlos ahí, incluso los destacan sin problema, y prefieren andar con eso porque los textos, como dice en el fondo nuestro director de carrera, muchas veces son libros bastante grandes, ¿sí? Entonces muchas veces prefieren tener la versión digital a andar con el libro completo en la mochila. Eso. Las ponderaciones. A ver, toda la información que tenemos hoy día es la actual, pero se puede actualizar todavía. En el fondo no es la definitiva. Puede ser que se mantenga y que la información que tenemos hoy día finalmente sea la que corra para el siguiente proceso de admisión, pero todavía estamos dentro del plazo para actualizarla, ¿ya? Para que estén atentos, en caso de que se actualice, también va a ser publicado. Y el puntaje de corte de este año fue de 600 puntos ponderados. No sé si tienen alguna otra pregunta con respecto ya sea a la charla de la doctora Yelena Salinas o con respecto a la admisión o generalidades. Parece que estamos. Entonces yo voy a agradecerle primero a la doctora Yelena Salinas por darnos parte de su tiempo. La charla estuvo muy interesante. La verdad es que estas son, como dice ella, son ventajas que tiene en el fondo estar estudiando en la universidad, donde además no solamente cuentan con tremendas instalaciones, pero además tienen profesores que tienen ganas de mejorar lo que es la manera en la que se enseña nuestra carrera. Yo fui alumna también de la doctora Yelena, yo egresé de la Universidad del Desarrollo, y en el fondo les cuento que yo no tuve la suerte de aprender con magnificación, y lo encuentro impresionante. O sea, la verdad es que es una ventaja gigantesca, obviamente, poder aprender así, y además que todo lo que es la tecnología es un aporte gigantesco a nuestra profesión. Así es que de verdad que es algo muy interesante, es una ventaja gigantesca que lo estén aprendiendo en el pregrado. Como dice la doctora, les va a permitir ver las cosas de otra manera completamente distinta a la que lo vimos las personas que no tenemos, que no pudimos aprender o que no aprendimos en su minuto con magnificación. Y espero que eso también les haya aclarado un poco de la carrera. Así que muchas gracias, Yelena. Gracias a usted, gracias. Sí. Y muchas gracias a ustedes también por participar en la charla hoy día, y nuevamente los invito a estar atentos a nuestras redes sociales y página web, porque ahí es donde vamos a estar comunicando toda la información de futuras charlas. Que estén muy bien y cuídense en sus casas. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien, cuídense. Chao a todos. Chao a todos.